Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir caminando en este maravilloso tiempo y despertar de la conciencia. Pero quiero ahora compartir este libro maravilloso del Fernando Villavicencio, Con infinito amor. China con infinito amor. El capítulo 3. La República Popular China constituye la segunda economía planetaria que, al ser el segundo consumidor mundial de petróleo, manifiesta el inexorable requerimiento de obtenerlo. Según la Agencia Internacional de Energía, para el año 2015, el gigante asiático recibiría el 70% de crudo del Medio Oriente. Actualmente es el primer comprador de petróleo iraní, 543,000 barriles diarios. Pese a las sanciones impuestas por Occidente, el país islámico es el tercer proveedor más importante de crudo al mercado chino. Las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea en contra de Irán no ingieren en China, convertido en su principal aliado y pantalla en múltiples operaciones. Venezuela forma parte de los países incondicionalmente asociados para la provisión de crudo a empresas chinas. Exporta aproximadamente más de 600,000 barriles diarios. Como resultado de aquel intercambio, ha recibido alrededor de 40,000 millones de dólares en créditos durante el ejercicio del poder del coronel Hugo Chávez. Brasil y Ecuador caminan por el mismo sendero, adjudican petróleo por créditos. Los bancos chinos procuran ser bien recibidos en los rincones empobrecidos del planeta. Otorgar edenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario. La situación de África ilustra a todo color esta realidad. El año 2002 los préstamos del Banco Mundial a la región totalizaron 11.400 millones, mientras que los préstamos del Exim Bank y del China Development Bank, CDB, superan con creces ese monto. Un informe publicado en diciembre por la clasificadora Fitch confirmó que el Exim Bank ha otorgado créditos por 67.200 millones. La situación es similar en América Latina. Desde inicios del siglo XXI, el magnánime dragón chino, apropiado de la moneda de su principal competidor Estados Unidos, se pavonea en América Latina apagando incendios fiscales de gobiernos que por estos tiempos correan consignas que el Partido Comunista Chino ya se está olvidando. El nuevo imperio capitalista de la hoz y el martillo, desde inicios del presente siglo, ha empezado a sembrar dólares en la región. A cambio, exige acceso a los principales recursos naturales: petróleo, oro, cobre, plata y desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos y de telecomunicaciones. Se trata de un desembarco sin carabelas, blandito, distinto de otras historias. El proceso ha sido fecundo. Hasta el año 2012 se estima que la expatria de Mao ha entregado más de 75,000 millones a varios países de América Latina a través del Banco de Desarrollo en China, Banco Comercial e Industrial de China y del Banco de Exportación e Importación de China, Exim Bank. Los clásicos hijos del tío Sam, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y Occidental han empezado a mutar: CDB, CNPC y Petrochina, o como se diría en el lenguaje de churiaquiteño. Ecuador se encuentra en tránsito desde la Banana República hacia la República de la Patada China. Primero, alegórico personaje de la capital de Ecuador, figura infaltable de las plazas y cantinas centrales. Segundo, de la Banana República a la No República, título del libro escrito por el presidente Rafael Correa Delgado. La receta china se aplica indiviso: se compra petróleo rebajado y se presta plata encarecida. Los convenios entre Ecuador y China parecen una copia al carbón de los rubricados por Venezuela con CNPC, CDB y Petrochina. Es un sistema de intercambios o swaps, préstamos leoninos pagados con petróleo barato, así de sencillo, a la usanza de otros imperios que por 500 años mantuvieron las venas abiertas de Latinoamérica. Título de un libro de cabecera de algunos comensales suburbanos de Carondelet. Las alianzas estratégicas entre los gobiernos de la órbita del socialismo del siglo XXI cobijan a la boyante arquitectura comercial y financiera con el gigante asiático. Con esta misma marca ideológica, Rafael Correa y algunos de sus colegas publicitan y recubren sus revoluciones.
Aunque el arribo chino se gestó desde el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez entre 2004 y 2005, cuando empezaron a constituirse sucursales en Ecuador, en la práctica, el primer desembarque al sector hidrocarburífero ecuatoriano fue en el gobierno de Alfredo Palacio. Entre el 2005 y 2006 se aprovechó para ello la caducidad del contrato del Occidental, empresa que debió abandonar Ecuador por haber transferido derechos y obligaciones de la compañía en Cana, sin autorización ministerial. A partir de ese momento, la multinacional china National Petroleum Company aprovechó la coyuntura y se alzó con los contratos de Encana en Ecuador. 1.420 millones de dólares le costó los derechos adquiridos a través de Andes Petroleum, empresa domiciliada en el paraíso fiscal de Barbados y creada por el CNPC para alcanzar esos objetivos. Poco tiempo antes se domicilió en Quito, CPBE, otra subsidiaria del CNPC, cuyo gerente fue Wilson Pastor hasta enero del 2007, cuando pasó a administrar Petroamazonas con el gobierno de Rafael Correa. Pastor, legendario petrolero vinculado por 40 años a casi todos los gobiernos de la era democrática, exhibe la mejor cintura de todos los tiempos para funcionarios de libre remoción. En el pronombre récord académico y universitario, Wilson Pastor Morris no registró título en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CNECIT. En cuanto a su experiencia profesional y responsabilidad administrativa, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha ocupado los siguientes cargos: ministro de Recursos Naturales no Renovables desde el 21 de abril de 2010 hasta la fecha, presidente de los directores de las empresas públicas Petroecuador, Petroamazonas y Flopec, presidente de la Conferencia de Ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, abril a diciembre del 2010, gerente general del Bloque 15 y de Petroamazonas de Ecuador, SA, desde el 12/02/2007 hasta el 21/04/2010, a cargo de las áreas revertidas al Estado por caducidad del contrato a la compañía Occidental, presidente del directorio de la empresa mixta Refinería del Pacífico, presidente del directorio de la empresa mixta Río Napo, contratista del campo Sacha durante los gobiernos de Gustavo Noboa, enero 2000, Lucio Gutiérrez 2002-2005 y Alfredo Palacios 2005 a 2007. No ocupó ningún cargo público. Estuvo al frente en la compañía CPBE, filial de China National Petroleum Corporation, CNPC, desde el 091 del 2001 hasta el 13/1 del 2007. CPBE es una compañía asociada con la empresa ecuatoriana de servicios petróleos DYGOIL, que han sido beneficiados con millonarios contratos en EP Petroamazonas y EP Petroecuador. Durante la gestión de Wilson Pastor como ministro, gerente de Petroamazonas y presidente del directorio EP Petroecuador, durante el gobierno derrocado de Democracia Cristiano, Jamil Maguad Huit, Wilson Pastor ocupó el cargo de presidente ejecutivo de Petroecuador desde el 8/12 del 99 hasta el 27/02 del 2000, es decir, justo el periodo de caída del régimen en los gobiernos de Abdalá Bucarán y Fabián Alarcón. Volvió al sector privado como gerente general de la transnacional Triton Energy Ecuador, compañía que justamente ganó una de las concesiones petroleras de la séptima ronda dirigida por Wilson Pastor. En el gobierno neoliberal de arquitecto Sixto Durán Ballén fue coordinador general de la Unidad de Contratación Petrolera, entidad que manejó la séptima ronda de licitaciones desde el 1/10 del 93 hasta el 31/2 del 95, en la cual se adjudicaron varios bloques petroleros, entre ellos de la compañía Triton Energy, de la cual fue luego su gerente, y el controvertido bloque 18 de las compañías Amoco, Elf, posteriores Caimán y Petromanaví. Con el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja Ceballos entre 1990 y 1992 fue gerente general de Petroamazonas, una especie de madre de la actual Petroamazonas que operó los campos maduros del consorcio CEP-Texaco. Antes de asumir la gerencia de Petroamazonas en 1988-1990, ocupó la gerencia financiera de la transnacional Texaco, Chevron Texaco,
compañía demandada y sentenciada por graves daños ambientales causados en la región amazónica a pueblos ancestrales y comunidades de colonos. Durante los años 1987-1988, Wilson Pastor Morris fue consultor del Banco Mundial, organismo multilateral cuestionado y expulsado del país por el gobierno de la Revolución Ciudadana, del cual en su ministro protegido, en el gobierno social cristiano del ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, entre los años 1984 y 1987, fue el coordinador general de la Unidad de Contratación Petrolera, la máxima entidad que lideró la elaboración de los nefastos contratos de prestación de servicios y la adjudicación de las principales concesiones petroleras en la región amazónica ecuatoriana, RAE, en el gobierno demócrata cristiano de Osvaldo Hurtado, que asumió el poder tras la misteriosa muerte de Jaime Reldós Aguilera. El ciudadano Pastor Morris fue asesor del Contralor General del Estado en materia de contratación petrolera y comercialización externa de hidrocarburos durante los años 1983-1984. En el mismo gobierno fue asesor del presidente del Congreso Nacional en Petróleo y Minería 1981-1983 y subgerente la planificación del CEP en 1979 y 1980. Entre algunos ensayos escritos sobre materia petrolera se cuenta el titulado Propuestas de Política Petrolera para Reactivar la Producción en Ecuador, en el cual revela con nitidez su proyecto privatizador de los campos maduros, joyas de la corona. Como se puede apreciar, de los últimos 40 años de historia del sector petrolero ecuatoriano, más de 34 han estado marcados por la incidencia directa e indirecta del ciudadano Wilson Pastor Morris, quien ha ejercido altos cargos administrativos y de decisión política durante un multicolor periodo de gobiernos, fundamentalmente de tinte conservador neoliberal, motejados de partidocracia corrupta. Osvaldo Hurtado Larrea, León Febres Cordero Rivadeneira, Rodrigo Borja Ceballos, Sixto Durán Ballén, Yamil Maguad Huit, endosados por el presidente Rafael Correa como los causantes de la larga noche neoliberal y responsables de una política petrolera altamente lesiva para los intereses nacionales. Por su larga trayectoria y por los estudios que dice tener en geología, ingeniería y economía vinculada al sector hidrocarburífero, se puede colegir que el ciudadano ministro de Recursos Naturales no renovables es una persona altamente culta y formada en la gestión de la política petrolera, egresado de la Escuela de Ingeniería de Geología, Minas y Petróleos de la Universidad Central del Ecuador. Sin embargo, surgen interrogantes al leer sus declaraciones rendidas ante la Fiscalía General del Estado en septiembre del año 2010 sobre el caso Palo Azul, cuando iba a responder asuntos técnicos, argumentando que su formación es de economista. En diciembre del 2009, el embajador de China de esa época, Cain Rungu, luego gerente de Sinohydro, expresaba su desconcierto por los ataques verbales de Rafael Correa a su país, algo normal en Correa. Insulta y luego pacta, según recoge el cable 245644 del 26 de enero del 2010, filtrado por Wikileaks. En dicho cable se expone la seguridad de que varias empresas chinas estaban interesadas en la explotación del bloque petrolero ITT, en la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo, Sinclair, la refinería del Pacífico, así como otras obras en las cuales también se hablaba de la participación de Rusia e Irán, un aspecto insoslayable para entender la compleja telaraña comercial y financiera que envuelve los contratos de líneas de crédito, venta de petróleo y fuel oil con el Banco de Desarrollo de China y Petrochina. Es tener claridad sobre los intermediarios locales e internacionales que sirvieron y sirven de conexión para la ejecución de los negocios. Un hecho anecdótico permitiría dimensionar el rol de un personaje central en este cuento. A raíz de la caducidad del contrato de Occidental en el gobierno de Alfredo Palacio, por primera vez Petroecuador se vio obligado a comercializar el crudo napo del bloque 15 y de los campos Edén, Yuturi y Limoncocha. Una de las empresas vinculadas al trading de este crudo era Taurus Petroleum, cuyo agente en Ecuador es Enrique Cadena Marín. Petroecuador convocó a un concurso internacional el mes de julio del 2006 para adjudicar 70,000 barriles diarios de crudo napo. Previamente el gobierno había negociado con el estatal PDVSA un posible acuerdo para procesar el petróleo en Venezuela,
También desarrolló diálogos con otras empresas públicas de la región. Sin embargo, previo a la apertura de Sorbes, el presidente Palacio advirtió que nunca llegaron las ofertas de las estatales, ni siquiera las de PDVSA. Entonces ocurrió algo extraordinario. Una llamada telefónica del primer mandatario dispuso la suspensión del concurso. Este hecho irregular provocó la ira de las compañías privadas que presentaron ofertas. La agencia de noticias china Xinhua comunicó el suceso. Los representantes de al menos 15 empresas comercializadoras se fueron con los sobres de las ofertas cerrados. La inesperada e ilegal decisión de Palacio fue transmitida de forma verbal al Consejo de Administración de Petroecuador y minutos más tarde por el propio ministro de Energía, Iván Rodríguez. Este evento constituyó uno de los elementos subyacentes a la salida del presidente de Petroecuador, Fernando González Williams. Días después fue comidilla en el Petroecuador que Alfredo Palacio había reclamado a Enrique Cadenas que la oferta de la compañía Taurus no fue negociada con el gobierno. Especiales concursos negociados. Finalmente, la compañía de Cadena junto a otras privadas cargó el crudo del bloque 15 utilizando las facilidades del terminal de Panamá, controlado por Taurus. En esa época, el ministro Wilson Pastor opinaba como experto petrolero y dirigía las empresas chinas CPBE y Sinopec, actuando por Petroecuador parecía una clara muestra de cómo se mueven los intereses de un negocio de 860 millones de dólares. Cómo han cambiado los tiempos desde aquellos tiempos de la partidocracia y contando a su favor con el manejo del terminal de almacenamiento de crudo y trasiego entre Pacífico y Atlántico, presidiendo del Canal de Panamá. Enrique Cadena ganó un enorme poder en el comercio de crudo y derivados, ventajas y habilidades que se incrementaron ostensiblemente con la llegada de la Revolución Ciudadana. Facilidad petrolera. Las llamadas facilidades petroleras pueden ser de dos clases. La primera de venta anticipada de petróleo propiamente dicha, prepago, donde se combina una venta real y futuro de embarques de petróleo con un pago anticipado del precio, denominada en la jerga financiera como un true sale. Y la segunda es que más bien una forma de crédito o financiamiento, puesto que un financista, que puede o no ser una institución financiera formal, desembolsa un crédito y exige como respaldo colateral, garantía, embarques específicos de petróleo de los que se apropiará en caso de falta de pago de financiamiento, utilizándolos como una segunda fuente de pago del crédito otorgado. En la primera forma de facilidad, el contrato principal de compraventa y generalmente único establece expresamente que el petróleo vendido anticipadamente deja de ser propiedad del vendedor y pasa a ser propiedad de quien lo compró anticipadamente. Desde el mismo momento del embarque en los barcos, cumpliendo las condiciones pactadas en el respectivo contrato de venta anticipada de petróleo, sus características básicas incluyen la fijación anticipada de un precio o una referencia a este, y sobre todo el tamaño y fecha del embarque del petróleo vendido anticipadamente de manera explícita en los respectivos contratos. Regularmente son contratos de corto plazo, no más de 1 o 2 años, por sus propias características y para evitar grandes diferencias en favor o en contra de las partes de las variaciones del precio del petróleo. Y su característica básica es que se trata de un contrato bilateral, puesto que interviene un comprador y un vendedor, aunque no excluyen contratos secundarios que pudieran haber con varios tipos de agentes financieros, fiduciarios y otros, necesarios para perfeccionar la transacción acordada entre comprador y vendedor. Las ventajas para ambas partes son indudables. El vendedor puede contar con un pago anticipado del petróleo, que embarcará para hacer un uso libremente de esos recursos, mientras que el comprador asegura un precio que queda preestablecido en el contrato, aunque este pueda variar en función a parámetros preestablecidos. La segunda forma se trata de un contrato multilateral, puesto que intervienen otras partes, además de comprador y vendedor. Ese tipo de contrato de préstamo se formaliza regularmente a través de un paquete o múltiples contratos que se combinan para obtener el resultado buscado, un financiamiento garantizado con embarques específicos de petróleo. En el primer contrato, el de préstamo propiamente dicho, interviene necesariamente un intermediario financiero, banquero, o como se estila en estos tiempos en los mercados financieros internacionales liberalizados, cualquier otro tipo de financista o inversionistas sombra, el denominado shadow banking.
En el paquete de contratos que forma ese tipo de operaciones se distingue dos contratos fundamentales. Primero, un contrato de préstamo celebrado entre el propio vendedor del petróleo o un tercero que asume la calidad de deudor, por una parte, y el financista, que es quien realmente levanta recursos a través del mercado financiero o directamente puesto por inversionistas, que pueden ser específicos o venir de diferentes tipos de fondos, mutuos o sombras. Y dos, un contrato de venta de petróleo, que puede realizarse entre el mismo vendedor de petróleo y un comprador de petróleo, generalmente un broker, que se compromete a comprar ese petróleo a un precio igualmente preestablecido, pero generalmente relacionado con los precios de mercado al momento de realizarse el embarque. Este contrato de compraventa paralelo sirve como un mecanismo de repago del préstamo otorgado por el financista, por lo que en general las condiciones financieras suelen ser más cómodas que aquellas que se fijan en un contrato de préstamo que no cuenta con ninguna garantía. En el caso de las facilidades petroleras con Petrochina, como el gobierno las ha denominado, existen varios elementos que llevan a concluir que nos encontramos ante el segundo tipo de contrato. Esto no es una venta anticipada de petróleo como se ha sostenido públicamente, sino un endeudamiento público que contiene una serie de elementos que lo hacen poco transparente y muy caro. En comparación con contratos de esta naturaleza, un contrato con una garantía específica y que forzarían a que estos contratos se les dé el tratamiento regular de análisis, trámite y tratamiento que se le da a cualquier otra forma de endeudamiento público. El primer elemento que lleva a esta conclusión, esto es que se trata de un endeudamiento público y no de una venta anticipada de petróleo como se ha hecho creer a la ciudadanía. Es aquel vinculado con lo que se ha denominado como contrato de 4 partes, citado expresamente en cada uno de los contratos de venta anticipada, aparentemente un contrato marco, que rige todas las transacciones que realiza el Ecuador en el marco de estas facilidades petroleras con Petrochina, según el esquema de este contrato, cuyos detalles generales aparecen de la minuta de negociación suscrita el 2 de junio del año 2010 por William Vascones, coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas y miembro del equipo de negociación inicial, y del esquema anexo a esta minuta participan 4 instituciones, 2 financieras, el Banco Central del Ecuador y un banco del origen o vinculado con China. Esto es el China Development Bank Corporation, y 2 productores operadores de petróleo, la empresa pública ePetroecuador y Petrochina International Company Limited, en adelante denominada meramente como minuta de negociaciones. Como se explicó anteriormente, de tratarse de una venta real de petróleo y no de un contrato de endeudamiento, no habría necesidad de contar con una cuarta institución financiera. Esto es el China Development Bank Corporation, mencionado en el tal minuta de negociación. Este contrato de 4 partes es crítico para evidenciar la naturaleza de operación financiera de que se trata, aunque de la información existente sí se puede asumir que se trata del contrato marco de endeudamiento, que fija las condiciones generales que se implementan para cada transacción financiera, que se confirma con los denominados contratos de facilidad petrolera, que se han celebrado antes de cada nuevo desembolso de estos préstamos. Hay un segundo elemento que permite vislumbrar que se trata de un endeudamiento público: la existencia de costos financieros explícitos fijados en los contratos específicos para cada endeudamiento. Además, se pagan adicionales a los valores referenciales que sirven para la determinación del precio de cada embarque, debitando del precio de venta. El gobierno disimula no pocos secretos. Calla múltiples pedidos de asambleístas que intentan fiscalizar estas operaciones. Sin embargo, expertos en la materia e incluso prensa nacional e internacional especializada, luego de estudiar las características y naturaleza de esta operación, sostienen que el denominado contrato de 4 partes es confidencial, lo cual impide que alguien pueda hacer un verdadero y completo análisis de las ventas o desventajas para el país al controlar este endeudamiento. Ni el señor del terremoto ni la Constitución de Montecristi han logrado transfigurar reformas legales que faciliten herramientas para asegurar transparencia en el endeudamiento público. La contratación depende fundamentalmente de la resolución que dicta el Comité de Deuda, presidido por el propio presidente de la República o su primo Pedro Delgado Campaña, Delgado del primer mandatario, y no sigue un procedimiento de calificaciones técnicas y jurídicas adecuadas. Vinieron las reformas a la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, auspiciadas por este gobierno, y la cosa pasó de más o menos. Antes se garantizaba de alguna manera la transparencia de endeudamiento público. Varias instituciones revisaban los términos financieros y legales de contratación: el Banco Central, la Procuraduría General del Estado y Ministerio de Finanzas y las EMPLADES.
Bajo responsabilidad de cada institución, se presentaban informes técnicos que eran sujetos de revisión pública en el momento oportuno. Luego de cerradas las negociaciones de contratación de la deuda, cada institución era responsable de la contratación cuando firmaba las respectivas resoluciones ministeriales y finalmente un decreto ejecutivo autorizaba la contratación y lo publicaba. Estas herramientas propias de las negociaciones de endeudamiento público fueron embauladas, la cual genera un elemento de opacidad, incertidumbre y turbulencia alrededor de las contrataciones y da lugar a que se pueden gestionar operaciones en condiciones poco propias para el país. El caso de las facilidades petroleras, como se indica, aparenta ser más que nada una forma de endeudamiento público agresivo y caro, antes que la intitulada venta anticipada del petróleo. Otro elemento perturbador es la determinación del origen de los fondos que se desembolsan en una cuenta abierta por el Banco Central del Ecuador en un banco en Nueva York, como lo señala la minuta de negociaciones, aun cuando solo se asume que los recursos provienen del CDB, Exim Bank y Banco Comercial e Industrial de China. Una comunicación de la empresa BioPros Group revela que los créditos pudieron ser objeto de una intermediación particular. No hay acción que disipe las dudas respecto de quién es el verdadero financista de estos recursos, cuestión que pone en alto riesgo la reputación del país, máxime si es necesario siempre evidenciar el origen ilícito de los recursos que se depositan como anticipos de las ventas petroleras, el desembolso de los préstamos, como se ha señalado. No hay que olvidar, pues, que al nivel internacional existen múltiples cuestionamientos respecto del origen de fondos que provienen de la banca sombra, BioPros, puesto que en muchos casos incentivan y facilitan la circulación de capitales no permitidos o el lavado de activos proveniente del narcotráfico, terrorismo, corrupción y cualquier otra forma ilícita. Un rosario de contratos. La Revolución Ciudadana se volvió experta en suscribir contrataciones sin licitación. Ya van 9 de compra y venta de crudo y fuel oil entre Petroecuador y Petrochina, protegidos por las alianzas estratégicas como el sol y la noche que cobija nuestras sombras. Estos compromisos están encubiertos en convenios de 4 partes, firmadas por el ministro de Finanzas, Petroecuador, Petrochina y el Banco de Desarrollo de China, CDB. Varios de estos contratos están encadenados al pago de créditos con petróleo, prepagos. Son por el orden de $3.000 millones, con intereses que oscilan entre 6 y el 7,25% anual. Y además sirven de garantía, cobertura y enganche para otros créditos, como el de $2.000 millones pactado en el 2011. En total, hasta la fecha, los compromisos con Petrochina suman más de 421 millones de barriles de petróleo en contratos a lo largo plazo, uno de los cuales se extiende hasta el año 2019. Del volumen total contratado, se estima que para diciembre del 2012 la empresa china comercializó un volumen superior a 230 millones de barriles. 5. Podría asumirse que dicha cuenta es aquella en que cada conocimiento de embarque de Petroecuador se ha incluido. 6. Banco relacionado con el financiamiento de la refinería del Pacífico. Contrato es contrato, sin licitación, a precios inferiores a los del mercado. El gobierno del presidente Rafael Correa, durante los 6 años de su gestión, ha obligado a la empresa pública Petroecuador que transfiera a una transnacional extranjera semiestatal, Petrochina, un negocio superior a $33.000 millones, a cambio de 3 créditos de $1.000 millones cada uno, supuestamente otorgadas por el Banco de Desarrollo de China, CDB. Puede sonar a ironía, pero lo que hizo el gobierno de un país chiquito, empobrecido, sin moneda propia, casi una línea imaginaria, fue prestarle a la segunda potencia económica mundial 421 millones de barriles de crudo para que los revenda en el mercado de su competidor, Estados Unidos, a través de poderosos traders privados, un volumen de petróleo equivalente a la descomunal cifra de $33.000 millones. Entonces, con nuestro propio dinero, los chinos nos prestan $3.000 millones al 7% de interés, más comisiones del 1% para los lobistas, más $3 por barril que se llevan los intermediarios, todo en nombre de la caricatura de revolución socialista en la cual el Partido Comunista Chino solo mantiene la hoz y el martillo. Y todo se hizo por voluntad propia. Nadie les puso una pistola en el temporal izquierdo para que firmen esos contratos. Lo hicieron con su puño y letra de su conciencia revolucionaria. Tiempo después, cuando dejen el gobierno, irán a dar clases a las universidades y escribirán folletitos sobre dependencia y colonialismo.
En total, el país ha recibido créditos de un supuesto origen chino por 7.273 millones, de los cuales 3.000 millones fueron encubiertos en la figura de ventas anticipadas, 2.000 millones adicionales igualmente garantizados con petróleo, a los que se deben sumar los créditos para Coca-Cola Sinclair, 1.682 millones y 571 millones para el proyecto hidroeléctrico Sopladora. 7. Considerando a 80 el barril como promedio. El nuevo crédito de 2.000 millones de dólares anunciado por el gobierno, si bien no se cancela directamente con petróleo, sin embargo sirve de garantía según el contrato que lo vincula tanto al nuevo convenio de 4 partes como al convenio de línea de crédito que hace referencia. Contratos crudo y fuel oil Petroecuador y Petrochina. En el contrato numeral 283.58 de volumen 26.280.000, tiempo 1 año, diferencial cada 2 meses. Contrato 285.12, tiempo 1 año y cada mes, premio 1,08. Contrato 294.33, volumen 69900.000, 2 años, cada mes, 1,25 Napo y 1,30 Oriente. Crédito 1.000 millones, interés 7,25%. Contrato 2010-253, volumen 53.640.000, 4 años, cada mes. Premio 0,51 ON y crédito 1.000 millones a 6,5%. Contrato 2010-253, 53.640.000, 4 años, cada mes, 0,51 ON, 1.000 millones a 6,25. Contrato 2010-254, Fuel Oil Premio, 1.000 millones. Contrato 2011-048, volumen 71.280.000, 2,5 años, cada mes 0,52 ON y al interés 7,08%. Contrato 2011-203, volumen 123.480.000 y 77 millones, 8 años, cada mes 0,74 o nada. A 2.000 millones, al interés 6,90%. Contrato 2011-204, Fuel Oil, premio Fuel Oil, crédito 5.000 millones, total 421.580.000. No todas hablan chino. Al menos la que se hospeda en Estados Unidos fue creada en el paraíso fiscal de Panamá. Tanto Petrochina International American Inc., subsidiaria de Petrochina International Company Limited, considerada una de las más grandes del mundo, como su matriz China National Petroleum Corporation, CNPC, son empresas semiestatales mixtas o, en el caso de la primera, abiertamente privada, domiciliada en New Jersey, creada en Panamá a través de escritura pública número 24425, inscrita el 29 de diciembre del año 2010 en Notaría 4. CNPC controla el 86,32% del capital accionario total del Petrochina. El resto está en manos de capitalistas estadounidenses como Warren Buffett y la petrolera inglesa BP. Sus acciones se cotizan en las bolsas de valores de Nueva York y Hong Kong. En los últimos años, Petrochina fue puesta en la lista negra de las empresas que apoyan a gobiernos corruptos y que violentan derechos humanos. El caso de Sudán es el ejemplo. Adquiriendo petróleo, financió la compra de armas. En enero del 2012, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de Holanda, ABP, anunció su distanciamiento de Petrochina debido a que su casa matriz CNPC no hace lo suficiente para evitar las violaciones de derechos humanos en Sudán y Myanmar. La matriz de Petrochina CNPC, China International Amazon Ltd., fue inscrita en la Superintendencia de Compañías del Ecuador en el año 2006. Tiene su domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, territorio enlistado en el cuadro de paraísos fiscales del Servicios de Rentas Internas, CRI,
En junio del año 2009, el presidente Rafael Correa promulgó el decreto ejecutivo 1793 prohibiendo la contratación del Estado ecuatoriano con empresas domiciliadas en paraísos fiscales por alguna decisión ajena a la letra de la ley. El decreto no se aplica a las dos empresas chinas. Si bien el primer crédito de 1.000 millones se realizó en el año 2009, la obligación de saldar los préstamos con petróleo se rubricó recién en el convenio de 4 partes en el 2010 suscrito con el aval del presidente Rafael Correa a través del decreto ejecutivo 466 por Petroecuador, Ministerio de Finanzas, Petrochina y Banco de Desarrollo de China. 8. Cable 223899. En este cable de septiembre del 2009, la Embajada de Estados Unidos en Quito mencionaba como ejemplo de la necesidad de financiamiento de Ecuador al reciente acuerdo de la compañía estatal petrolera Petroecuador para vender su futura producción petrolera. 1. CBU del Government of Ecuador, GOE, is increasingly looking to China as a source of financing to help alleviate fiscal pressures. The prime example of this is Ecuadorian state-run oil firm Petroecuador's recent agreement of sell future oil production to China, a state-owned oil company PetroChina, under which the GOE received an advance payment of $1 billion. The GOE entered into these arrangements of easy liquidity constraints resulting from the fall of oil prices and a major expansion in government expenditures. The GOE is negotiating for an additional $1 billion credit from China, and private sector sources tell Post the full advance payment could total of $3 billion. Private analysis worry that this non-transparent and seemingly expensive deal, comprising 34% of Ecuador's oil production through July 2010, prioritizes cutting expenditures at the expense of future revenues and fiscal solvency. And summary, PetroChina $1 billion advance payment for Ecuadorian oil. SBU, according to the agreement signed July 27, 2009 between PetroChina and Petroecuador, PetroChina will purchase 69 million barrels over 2 years at a rate of approximately 95,000 barrels per day. The price for each shipment of crude will be determined by the prevailing market price under the agreement. The GOE received an advance payment of $1 billion from PetroChina in early August. The annual interest rate of $1 billion advance will be at 7.25%. Petroecuador announced at the time of signing that PetroChina will discount approximately 28% of the cost of each barrel exported as a payment on this deal. Todo aquí habla cuántos de los chinos que hicieron contratos. Está en inglés. Este compromiso incluye un convenio de línea de crédito y contratos de compra y venta de crudo y fuel oil entre Petroecuador y Petrochina, a través del cual se cancela el préstamo utilizando un mecanismo de bypass proceeds accounts, como se establece en los contratos petroleros ligados al pago de los créditos. Cláusula 6, forma de pago, numeral 6.1. Se señala lo siguiente: el pago será hecho mediante transferencia bancaria en dólares de Estados Unidos de Norteamérica por el comprador al vendedor a la cuenta de pagos Proceeds Account. De esta cuenta se divide una parte a pagar capital e interés conforme a la tabla adjunta al contrato y el saldo a la cuenta del Banco Central del Ecuador en el Bladex de Panamá, utilizado bancos intermediarios de Nueva York. Aunque frente a los micrófonos, las autoridades del gobierno han pretendido negar que los desembolsos de $5.000 millones por parte de China sean endeudamiento público. La propia letra de los contratos no deja lugar dudas. El avance de los efectos del Petroecuador del gobierno, 72% del valor de las exportaciones de Petrochina. Petroecuador explicaron los oficiales de la embajada. Esta calculación está basada en un averaje del barril del petróleo a 60 por las próximas 2 semanas. En efecto, se trató de deuda externa. En las contrataciones se financió previo convenio con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito.
La propia letra de los contratos no deja lugar a dudas. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 3, en contratos financiados con préstamos y cooperación internacional, establece que en las contrataciones que se financian previo convenio con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales en él sea miembro, o en las contrataciones se financian fondos reembolsos. No, prenda. No. Se financió por convenio en fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o en las contrataciones que se financie con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobiernos u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. En efecto, se trató de deuda externa contratada con intereses usurarios superiores a los otorgados otrora por organismos tan denostados como el Fondo Monetario Nacional, Banco Mundial o el BID, pagados con petróleo a precios descontados. Lo inaudito también fue parte del pastel. El subgerente del Comercio Internacional de Petroecuador, Nielsen Arias, a nombre del Estado ecuatoriano, autoriza a PetroChina a intervenir en recursos petroleros del Ecuador en el extranjero, una perfecta carta de la esclavitud en pleno siglo XXI. La EP Petroecuador, que en respuesta a la Asamblea Nacional en diciembre del 2011 informó que la empresa estatal suscribió 2 contratos de compra-venta de crudo con PetroChina International Company Limited, que contemplan pagos anticipados del crudo objeto de esa relación comercial por 1.000 millones cada uno, recursos que no ingresaron a las cuentas de EP Petroecuador. Es necesario señalar que cada venta que se ejecuta con cargo a los contratos de compra-venta con PetroChina o con cualquier otro comprador es liquidada por el Banco Central del Ecuador sobre la base de las instrucciones emitidas por el Ministerio de Finanzas, razón por la cual esta empresa recibe en sus cuentas la reposición de los costos incurridos en sus actividades operativas básicas. Si no ingresaron esos recursos a las cuentas de Petroecuador, incumplieron con lo establecido en el artículo 315 de la Constitución de la República y la Ley de Empresas Públicas, cuerpos legales que defienden la autonomía económica, operativa y financiera de las empresas públicas, determina que sus recursos deben ser reinvertidos y solo los excedentes van al presupuesto general del Estado. Primer contrato con PetroChina. El primer contrato con PetroChina se firmó el 2 de septiembre del 2008. 358. Fue para la provisión de 36.000 barriles diarios de petróleo durante un año. Suman 140.000 barriles. El diferencial era definido por acuerdo de las partes cada 2 meses. No se estableció premio a favor del Petroecuador. 3 meses después, del 28 de diciembre del mismo año, se realizó una modificación al contrato. Se duplicó el volumen de crudo a 72.000 barriles día, equivalente a 280.000 barriles en un año, y se fijó un premio de 1,08 por barril. Tanto el contrato original como el modificado establecieron que el destino del crudo debería ser exclusivamente refinerías, no intermediarios. Por ello, la compañía se obliga a entregar mensualmente las certificaciones de las plantas refinadoras que recibirían el crudo ecuatoriano. La cláusula 6.03 penalizaba el incumplimiento con la terminación del contrato si se comprobaba falsedad en el destino del crudo. Los 2 contratos fueron firmados por el presidente de Petroecuador, contraalmirante Luis Jaramillo Arias, y por Shang Tao, representante de PetroChina International Company Limited, pero la beneficiaria del crudo es otra empresa, PetroChina International America Inc., domiciliada en New Jersey, la que a su vez transfiere el crudo a los traders Taurus Petroleum y Castor Petroleum para su comercialización a los refinadores, especialmente en Estados Unidos. Alianza estratégica. El 27 de enero del 2009, 4 meses después de firmado el primer contrato de venta de crudo, se suscribió la alianza estratégica entre Petroecuador y la compañía PetroChina. Si en enero del 2012 se suscribió el convenio de alianza estratégica, instrumento en el cual se sostienen los contratos de crudo y derivados, quiere decir que tanto el contrato de venta de petróleo firmado en septiembre como el modificatorio de diciembre del año 2008 estuvieron fuera de la ley. Además, no se podía suscribir una alianza estratégica con una empresa extranjera de derecho privado, semiestatal, parcialmente de propiedad del Estado chino, no domiciliada en el país. El reglamento de alianza estratégica en su artículo 4 es categórico. Los convenios de alianza estratégica con empresas petroleras estatales, así como los contratos derivados de tales convenios, se suscribirán en forma directa, previa a la aprobación del Consejo de Administración de Petroecuador.
Sin legalizar aún su condición de representante en Ecuador, el señor Shantao había firmado la alianza estratégica recién en mayo del 2009. El juzgado quinto del Cantón Cayambe procedió a legalizar su representación. El referido convenio despreció la ley de campañas, la ley de hidrocarburos y el reglamento de alianzas estratégicas. Las descalabró, pues ese tipo de instrumentos son exclusivos para empresas estatales. Hasta esa fecha no incluía las subsidiarias de estatales o mixtas, como se presume sería PetroChina International Co. Ltd. Como en los mejores tiempos de la larga noche neoliberal, las reformas de la ley de hidrocarburos puesta en vigencia por Ministerio de la Ley modificaron el estatuto legal para adaptarlo a los convenios y contratos suscritos previamente y que ya estaban operativos. Ni la partidocracia hizo lo que hizo el revolucionario manejo hidrocarburífero. PetroChina International Co. Ltd. no se encuentra domiciliada en el Ecuador. Por esa razón no podía suscribir contratos de comercio de hidrocarburos con el Estado ecuatoriano. Y algo muy caretuco, el apoderado de la empresa Shantao no tenía fijado su domicilio en Ecuador, sino en New Jersey. El encargado de los contratos de negocio, Luis Guillermo Gómez Medina, aunque es un secreto a voces en el mundo petrolero, que quien maneja los hilos del negocio de comercio de crudo y derivados a nombre de PetroChina es el nuevo oilman Enrique Cadena Marín, desde Miami, Florida, New Jersey, New York y Londres. Primera línea de crédito. La alianza estratégica servía para muchas cosas. En julio del año 2009, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Finanzas y Petroecuador, suscribió un contrato de línea de crédito por $1.000 millones con el Banco de Desarrollo de China y PetroChina. Debía ser pagado con petróleo en 2 años. Los 69.9 millones de barriles del contrato se derivan de 6 cargamentos con crudo Oriente y 2 con crudo Napo. Cada uno de los embarques debían contener 360.000 barriles de petróleo por mes. La deuda debería ser honrada con una tasa de interés 7,25%, un premio de 1,25 por barril para el crudo Oriente, 1,30 barril para el crudo Napo. En este marco, los diferenciales, como se está imponiendo por costumbre, se lo hacía fuera de mercado, brincándose los procesos de licitación. Cuanto inexpertos, en los 2 primeros contratos los negociadores obligaron a llevar el crudo a las refinerías de PetroChina. Ahora, ampliada su experticia en la cláusula de destino, no se estableció dicha obligación. Exactamente en el mismo tiempo, Petroecuador convocó a un concurso público para vender los cargamentos de crudo de la compañía Perenco, empresa que le había quedado mal al país. Como fue por concurso público, el premio con que se negoció fue de 2,09. Veamos, dijo el ciego, la diferencia entre el premio entregado a PetroChina con el aplicado al crudo de Perenco era de los 0,80 por barril. Entonces, si multiplicamos esa diferencia por el volumen total del contrato, que ascendió a 69.9 millones de barriles, al país le embaucaron en US dólares 55 millones solo por concepto de premios. En el anexo 4 del contrato se detalla la amortización del prepago de 1.000 millones con una cuota mensual de 44.806 mil. La cláusula tercera establece que el comprador recibirá 8 embarques mensuales de 360.000 barriles cada uno y 880.000 barriles mensuales, que a un precio castigado de $80 por barril representa la suma de 400.000 por mes. El contrato no establece la forma de pago del saldo a favor del Ecuador, es decir, la diferencia entre los 230.4 millones de petróleo entregado en un mes, menos de los 44.9 millones de amortización del capital e interés. La operación financiera se realiza en Nueva York. En el laberinto comercial y financiero, la empresa pública Petroecuador tiene la responsabilidad de consignar petróleo a favor de PetroChina con el fin de amortizar el capital y los intereses. Para graficar esta operación, con tan solo 2 embarques mensuales de 360.000 barriles de petróleo por 16 meses a un precio promedio de 90 el barril, se amortizaría el crédito de 1.000 millones. No obstante, Petroecuador concedió un volumen de crudo 4 veces superior. ¡Bingo! No contentos con eso, después de la primera línea de crédito se fueron introduciendo varias modificaciones a los contratos de crudo y fuel oil.
penalizando aún más al Ecuador, incluyendo compromisos adicionales de ventas directas a precios castigados y sin prepago beneficio alguno para el vendedor. Se obligó a que todos los acuerdos sean parte del primero, es decir, que el precio castigado y todo condición a favor del comprador se trasladen a los demás contratos y cada cláusula escarmentera se aplique retroactivamente desde el primero al vendedor. Al Ecuador le congelaron los recursos por 40 días. Según los contratos y las facturas, los pagos se realizan mediante transferencia al 10º día del mes siguiente de la fecha del embarque. Son hasta 40 días en que las cuentas bancarias millonarias de los compradores ganan intereses y en ese mismo tiempo el Banco Central del Ecuador chupándose el dedo. Sucede lo contrario con los 5.000 millones de dólares que nos anticiparon. Debemos pagar onerosos intereses. Si consolidamos los 5 contratos de petróleo a partir de la aprobación de las líneas de crédito desde el año 2009, sin incluir los 2 contratos del año 2008, tenemos el siguiente cuadro de embarques comprometidos con PetroChina. Son 385.5 millones de barriles, que a un precio promedio de 80 por barril representa una cifra de 30.844 millones de dólares que van a parar en manos de PetroChina y sus bancos asociados, eso sí, sin intermediarios. Segunda línea de crédito, en el año 2010 las presiones de la caja fiscal ecuatoriana obligaban nuevamente a armar maletas rumbo a Beijing. Entre el 2 y el 12 de junio del citado año, se reunieron en la capital china delegaciones de Petroecuador, Ministerio de Finanzas, Banco de Desarrollo de China y PetroChina, con el fin de acordar la concesión de un nuevo crédito de 1.000 millones dividido en 2 tramos, 800 millones de libre disponibilidad del Ministerio de Finanzas y 200 millones para inversiones de Petroecuador. Previamente, las partes suscribieron una minuta de acuerdo el 12 de junio, la cual sirvió de base para la suscripción del convenio de 4 partes, del convenio de crédito y de los contratos del crudo y fuel oil. Con base a los términos de la referencia minuta, el 31 de agosto del 2010 se firmó en Beijing el convenio de 4 partes entre el Ministerio de Finanzas, Petroecuador y PetroChina y el Banco de Desarrollo de China. El mismo día se firmaron además el convenio de una nueva línea de crédito de 1.000 millones de dólares con un interés anual de 6,5 respaldado con petróleo y el contrato de venta de petróleo número 2010-253 que compromete 53.640.000 barriles de crudo distribuidos en 8 lotes mensuales de 360.000 barriles cada uno durante 4 años con un premio de 0,51 US$ por barril. También se suscribió ese día en China un contrato de venta de fuel oil por 4 años y 2 cargamentos mensuales de 190.000 barriles cada uno. Otra vez desafían la Constitución. El arbitraje acordado es la Corte de Londres, en abierta oposición con lo dispuesto en el artículo 422 de la Carta Magna, la cual prohíbe la celebración de tratados e instrumentos internacionales en lo que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. El premio de 0,51 US$ negociado para este contrato resultó inferior en el 0,76 US por barril a los premios establecidos en el contrato de agosto del 2009, 1,25 y 1,30 US$, suscrito con la misma PetroChina. Sin piedad, las cifras seguían en contra de nuestro país. Las diferencias solo en premios para este contrato representaron 39.9 millones que Ecuador deja de percibir. Con el volumen de petróleo entregado, no solo se amortizó el crédito de 1.000 millones de dólares, sino que se transfirió a PetroChina una cifra casi 4 veces superior al monto prestado. 3.780 millones correspondientes a 146 cargamentos de 360.000 barriles mensuales en 4 años. Además de que el tramo B del contrato de 200 millones que estaba previsto para inversiones en la empresa estatal Petroecuador se redujo a 100 millones. Fue utilizado en obras que no constaban como prioritarias. La beneficiaria de los 100 millones que quedaban por decisión del gobierno central fue la empresa china CPTDC, hermana de PetroChina. Le entregaron 70 millones por adelantado. Con esa cantidad de dinero fueron ellos quienes decidieron el tipo de obra y equipos a instalar.
muy desenvueltos. Los chinos instalaron tecnología china que aún no demuestran sus bondades. Al final subsistió un sabor a vinagre. 10. Transcripción minuta de 4 partes. CDB. Extenderán un préstamo de US de 1.000 millones que será desembolsado al prestatario de acuerdo con el calendario de desembolso acordado por la CDB y el prestatario, del monto total de 200 millones. Tramo B serán utilizados para la financiación de proyectos de inversión ubicados en Ecuador, seleccionados en la lista de prioridad Semplades, en los sectores de infraestructura y energía, en los que las compañías chinas estén implicadas una vez que el gobierno prestatario haya completado los procesos de licitación. Los 800 millones restantes, tramo A, van a ser de libre disposición del MFE, con el entendido de que el MFE informará al CDB acerca de la aplicación de los fondos, y B, que los fondos no sean utilizados para fines expresamente prohibidos por el CDB. En el acuerdo de préstamo mencionados en la sección 12.1, debajo, por ejemplo, compra de materiales nucleares, equipo militar o armas, el periodo del préstamo es de 4 años y el interés del préstamo será el 6,5% anual, que incluye cargos al 1 y como desglosados en el préstamo acuerdo. CDB y el prestatario reconoce que estas condiciones financieras son finales y por lo tanto no sujeto a debate. El 11. Arbitraje. 11.6. La sede o el lugar del arbitraje será Londres, Inglaterra. Por lo tanto, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ingleses para tales procedimientos arbitrarios. Aquí adiciono algo de mi ser, que todo siempre, usando la misma corona del cabal, pues despierte en Ecuador. 11.7. El idioma a ser usado en el arbitraje será el inglés. 11.8. Si se inicia más de un arbitraje bajo este contrato o el acuerdo de 4 partes, y si cualquiera de las partes afirma que los 2 o más arbitrajes están relacionados y que estos asuntos deben ser vistos en un procedimiento, el tribunal arbitral nombrado para el primero de los procedimientos tendrá el poder de determinar si, en interés de la justicia o de la eficiencia, todos o parte de los asuntos a tratar deben ser consolidados antes de ese tribunal arbitral, bajo los términos y condiciones que ese tribunal arbitral decida. Dios. 11.9. Cualquier sentencia dictada será final y vinculante y nada hará que cualquiera de las partes pueda hacerla cumplir en cualquier corte, considerando un promedio de 0,76 millones multiplicado por 52, 560.0060 barriles. Wow, me adiciono, pero me rompe el corazón. Al final subsistió un sabor a vinagre, contemplar a los gobernantes haciendo préstamos chinos con intereses. 6,5%. Verlos contratar a más chinos para que sus empresas emprendan obras innecesarias e intrascendentes. Paradójicamente, Ecuador está pagando con petróleo a precios descontados. Nuevamente en Beijing, el 28 de enero del 2011, se suscribió el segundo contrato modificatorio, el 2011-048, que involucró 8 cargamentos mensuales de 360,000 barriles diarios, 4 del Oriente y 4 de Napo, equivalente a 69,120,000 de barriles, más 2,160,000 barriles de un tramo adicional, un total de 71,280,000 barriles, con un premio fijo de 0,52 y una tasa de interés al 7,08. El premio de 0,52 igualmente resultó inferior al establecido en esta misma fecha por el mercado, el cual superaba a los $2. El vinagre se tornó purgante, con el riesgo que el purgante pueda tomarse veneno. Otro crédito garantizado con crudo. El 24 de junio del año 2011 en Beijing se firmó otro contrato entre Petroecuador y Petrochina para la venta de 123 millones de barriles de petróleo, Napo y Oriente, y 18 millones de barriles de fuel oil, que involucró un crédito de 2.000 millones con un interés de 6,9% anual. El plazo del contrato es de 96 meses, vigente hasta el año 2019, con un premio de 0,74 US dólares. A la fecha de la firma de los contratos de crudo y fuel oil, no se contaba aún con el nuevo convenio de 4 partes, ni con el convenio de crédito, como se desprende de la siguiente cláusula contractual. Eso carece de importancia.
en la ciudad de Beijing de la República Popular China, se firmará un convenio de 4 partes entre el Ministerio de Finanzas de la República del Ecuador, el Ministerio de Finanzas Petroecuador, PetroChina International y el Banco de Desarrollo de China. En adelante referido como el convenio de 4 partes y un convenio de crédito. El convenio de crédito que se firmará como provenido de dicho convenio de 4 partes. Según el referido contrato, el Ecuador transfirió a PetroChina el manejo de un negocio aproximado de 14.700 millones durante el tiempo de vigencia del contrato. El premio seguía siendo cicatero, 0,745 USBL, inferior en 1,50 USBL al premio de 2,25 USBL establecido por Andes Petroleum, hermana de PetroChina, en la licitación adjudicada a la compañía Tesoro. Los perjuicios económicos generados solo por el bajo premio en este contrato bordean los 195 millones. El purgante se tornó veneno y el veneno nos sigue flagelando. Una copia certificado, como lo hicieron los contratos. Laberinto petrolero y financiero. Conocer el destino del crudo es una condición trascendental para la empresa proveedora. Debe además establecerse claramente cláusulas restrictivas y personalizadas en caso de incumplimiento. Petroecuador lo hacía antes de la época revolucionaria, como muchas empresas estatales y privadas del mundo, integrando una cláusula de destino en los contratos de compra-venta de petróleo. Por ejemplo, no es lo mismo vender crudo ecuatoriano a Perú que a Texas. Los costos de flete son diferentes y eso modifica el diferencial y el precio final. El cumplimiento de la cláusula de destino era clave no solo en la definición del precio para alcanzar equilibrio